Queridos y queridas estudiantes, un gusto poderles saludar nuevamente. Soy el doctor Diego Rodríguez y a través de esta cápsula podremos recordar algunos ítems sobre radiología muy importantes para su etapa práctica que pronto iniciarán y posteriormente para su etapa profesional y para su vida laboral. Lo primero que tenemos que recordar es lo siguiente. El tema principal de hoy es revelado de radiografías. Básicamente es un tema muy importante que todos debemos recordar. ¿Qué puntos importantes tenemos que tener en cuenta en este tema? Recordemos que para el revelado de radiografías participan varios pasos para poder llegar a esto. Primero que todo, recordemos que mediante las técnicas radiográficas podemos llegar al proceso de revelado. ¿Qué sucede en esas técnicas radiográficas? Hay una etapa de irradiación, hay una etapa de absorción y proyección, hay una etapa de sensibilidad de la película radiográfica. Luego viene el paso de revelado, posteriormente validación y crítica de la imagen, en la cual podremos evaluar el contraste y la densidad de la película, la nitidez, distorsiones y por último podemos ya ver la imagen definitiva para poderla informar. En el procesado de la película radiográfica, ¿qué participan? ¿Qué procesados participan? Tenemos dos procesados importantes, el procesado análogo y el procesado digital. Pero ellos a su vez tienen unos procesados. El procesado análogo tiene un procesado manual. Paralelo a esto, el procesado digital tiene un procesado digital directo. El procesado análogo, aparte del manual, tiene un procesado automático. Y paralelo a esto, el procesado digital, aparte de tener el digital directo, tiene el digital indirecto. Es importante que recordemos que para realizar sobre todo el tipo del procesado manual, debemos hacerlo en un ambiente adecuado. Para esto vamos a necesitar un cuarto oscuro. ¿Qué características debemos tener con ese cuarto oscuro? Debe haber una oscuridad total, una puerta lo posible con cerrojo, para evitar que alguien sorpresivamente abra la puerta cuando esté realizándose el proceso de revelado, una luz de seguridad y una luz blanca que generalmente van en la parte superior de la puerta de entrada, una ventilación, temperatura adecuada dentro del cuarto, obviamente los sistemas de revelado, un termómetro para poder medir la temperatura, un cronómetro para poder ver los tiempos en los procesos de revelado y gradillas o sistemas de secado. Veamos qué es lo que pasa ya como tal en un proceso de revelado. Recordemos que hay una imagen latente. ¿A qué llamamos imagen latente? Recordemos que la imagen latente es aquella imagen que se va a mantener antes de iniciar el proceso de revelado en los líquidos. Es decir, entre la irradiación de la película y el inicio del proceso del revelado. También quiero que recuerden que hay diferentes tipos de cuerpos a irradiar. Por ejemplo, recordemos que tenemos generalmente en boca o en los pacientes el aire, tejidos blandos, tenemos hueso y tenemos restauraciones de amalgama en los dientes. Todos ellos tienen densidades diferentes, recordémoslo, tienen grosores y espesores diferentes, tienen números atómicos diferentes. Por consiguiente, la irradiación en todos va a ser diferente y además de eso también el proceso de revelado entre la imagen latente y ya la imagen definitiva con la activación de los cristales va a ser totalmente diferente. Tratemos de recordar un poco con este esquema qué es lo que pasa en cuanto a la penetración de los rayos X en cada uno de estos diferentes tejidos. Veamos. Aquí estamos viendo que el rayo X está irradiando la película.
atravesando cada uno de los tejidos. En el primer caso, atravesando el aire y los tejidos blandos, y donde vemos que alcanza a irradiar una gran cantidad de cristales. En cambio, en el hueso, los rayos logran atravesar, no con la misma cantidad que en los primeros tejidos, pero alcanza a irradiar, digamos, un 50% de los cristales. Y en el caso de la amalgama, difícilmente han logrado atravesar en su plenitud, por consiguiente la irradiación de los cristales es casi nula. Pero ¿qué pasa después de esto? Aquí la película ya está irradiada, pero aún todavía no ha sido revelada. Esto que está aquí como en color lila significa que ya los rayos han llegado, es decir, han pasado el tejido y han llegado a los cristales y los han empezado a irradiar. Es decir, si ustedes se dan cuenta, como les expliqué en la diapo anterior, que en el caso de los primeros tejidos ha sido mayor la irradiación, diferente en el hueso que ha sido menor y en la amalgama casi nula. Pero aquí recuerden, todavía no ha sido revelada. La imagen está ahí. Es decir, el rayo llegó, atravesó el diente o el tejido o el hueso o la amalgama, llegó a los cristales de la película, pero está ahí, latente. Aún todavía no se ha activado el proceso de revelado. Aquí ya se activa el proceso de revelado. Por consiguiente, estos cristales que tenemos aquí ya se empiezan a convertir en plata metálica, que es el proceso de iniciado del revelado. Volvemos a ver que hay varios en el primer tejido que están ya convirtiéndose en plata metálica, lo mismo que en el hueso, y en la amalgama casi nulo. Vemos aquí que sigue el proceso, aquí ya están cambiando a plata metálica estos cristales, ¿se dan cuenta? Seguimos con el mismo proceso y aquí ya nos damos cuenta que los cristales se han convertido definitivamente en plata metálica. Todo este proceso, recuerden, está ocurriendo en el primer líquido que es el revelador. Posterior a esto viene el líquido fijador. ¿Y aquí qué sucede? Como su mismo nombre lo indica, es la fijación de la película. Todos estos cristales de haluro de plata que no lograron sensibilizarse, es decir, que no alcanzaron a ser irradiados, se eliminan de la película. Todo esto por acción de la solución fijadora. Y en realidad los que van quedando son los cristales que desde el inicio fueron irradiados y que en el primer proceso de revelado fueron sensibilizados y que posteriormente por acción del líquido fijador eliminó todos aquellos cristales que no se irradiaron y por consiguiente que no se sensibilizaron. Es decir, los que están quedando, estos que estamos viendo acá, ya son los cristales definitivos que nos van a mostrar la imagen final. Este es el proceso en realidad que se sigue en el revelado completo para obtener la imagen definitiva. También tenemos que recordar que es importante la luz de seguridad para realizar estos procesos de revelado. Recordemos que esta luz va en la parte superior de la puerta del cuarto de revelado, el cual nos advierte que está realizándose un proceso y es importante respetarla, ya que el hecho de ingresar abriendo la puerta en un proceso de revelado, la luz que entra nos va a causar un deterioro y un daño en todo el proceso de revelado, causando un daño definitivo en la imagen final. ¿Qué es importante también recordar del procesado análogo? Que tenemos un procesado manual, que es el que realizamos con los líquidos en un cuarto oscuro, en una caja. Un procesado automático, que si bien es cierto puede o no puede usarse en un cuarto oscuro, no es obligatorio, también se usa con una caja automatizada. ¿Y qué consiste el revelado de este proceso manual y automático análogo? Que la imagen latente pasa a ser una imagen radiográfica.
por precipitación de los cristales de plata sensibilizados, como lo vimos en las imágenes anteriores. Veamos, recordemos que este es la composición de una caja manual. Recuerden que tenemos un estanque con un líquido revelador, que es el inicio del proceso. Luego pasaría a un tanque fijador y entre medio recordemos que tenemos un estanque con agua. Esta cajita tiene un desagüe y tiene una tapa que generalmente de un color rojizo oscuro o anaranjado, que es bastante fuerte y que impide el fácil acceso de la luz blanca. Recordemos también en el procesado de la película radiográfica análogo están las películas normales usadas en radiología. ¿Cuál es la secuencia del proceso o del procesado manual, del revelado manual? Recordémoslo. La secuencia es, primero inicia la película en un líquido revelador, un revelado, posteriormente pasa al lavado, que es con agua, luego pasa al líquido fijador para realizar el fijado, posteriormente pasa al lavado con agua y por último al secado. Es decir, la secuencia quedaría revelado, lavado, fijado, lavado y secado. Todo este proceso, recordemos, ocurre en esta caja, que es la caja de revelado. Si ustedes aprecian, la caja tiene la tapa, que es de color rojizo o anaranjado, de un color bastante intenso que impide el paso de la luz blanca fácilmente. Adentro alcanzamos a notar el estanque donde está el depósito del líquido revelador. En la mitad encontramos el depósito del agua y al final encontramos el depósito del líquido fijador. Aquí por el frente encontramos el acceso para las manos y recordemos que toda esta caja está completamente y herméticamente cerrada para impedir el paso de la luz mientras se está realizando el proceso de revelado manual. Veamos qué es lo que pasa en el procesado del revelado análogo automático. Como les dije anteriormente, esto se puede realizar o no en un cuarto oscuro. No es necesario, no es obligatorio, ya que esta caja automática está herméticamente cerrada y es muy difícil de que la luz ingrese. Así de que no hay problema si se hace en un cuarto oscuro o se hace en un cuarto común y corriente. También recordemos que en este procesado de revelado automático utilizamos las películas normales de los films radiográficos intraorales análogos. ¿Y qué es lo que pasa con la secuencia que tenemos en el procesado de revelado automático análogo? La secuencia consta de, primero, un revelador para hacer el revelado. Inmediatamente pasa al líquido fijador con un fijado. Luego pasa a un lavado y por último el secado. Recuerden que esta secuencia es diferente al revelado manual. Y recuerden que todo esto ya no se realiza manualmente. Como su mismo nombre lo indica, se realiza automáticamente. Es decir, en un extremo de la máquina se coloca el inicio de la película. En el extremo final de la máquina va a aparecer la película con lista, secada, y todo este proceso dura aproximadamente entre 6 y 8 minutos. Generalmente, ¿cómo funciona? Miren la secuencia que lleva. Ingresa la película, pasa por el revelador, continúa, pasa por el fijador, continúa a través de los rodillos que la hacen transportar, pasa al agua, sube y llega al final con el secado. Ese es el proceso de revelado análogo automático. Veamos qué es lo que sucede en el procesado digital. Recordemos que en el procesado digital ya no se va a utilizar líquidos. Como su mismo nombre lo indica, es digital. El procesado análogo es todo lo que tiene que ver con líquidos, reveladores, fijadores, pero en el procesado digital es diferente. De acuerdo a los procesados digitales tenemos el digital directo,
y el digital indirecto. Vamos a ver qué es lo que pasa en estos procesados. Las señales eléctricas son convertidas en rayos X y transformadas en información digital. ¿Ya? ¿Cómo sucede esto? Veamos lo que pasa en el procesado digital directo. Recordemos que aquí no se utilizan películas radiográficas. Lo que se utiliza es un sensor que es rígido y está conectado a un cable. Este cable es el que, a través de él, lleva la información captada a un procesador y luego este envía la señal digital al computador para mostrar la imagen resultante. Por ejemplo, aquí vemos muy bien el sensor. Recordemos que no es película radiográfica, es un sensor que va dentro de la boca, es rígido y está conectado a un cable. Este cable va conectado a este procesador, ¿cierto? El cual hace la función de transformar la señal que manda o que recibe este sensor, la envía a este procesador y este procesador la convierte en señal digital o en imagen digital que más adelante va a llegar al computador, ¿cierto? Entonces aquí está el sensor, transmite la información al procesador y el procesador la convierte en digital para que llegue al computador. Esto ocurre de la siguiente manera. Recordemos que también se utiliza un cilindro, un equipo de rayos X normal, se coloca el sensor dentro de la boca, se irradia, va a mostrar algo como esto y posteriormente a eso va a arrojar la imagen de manera digital. Esa es la secuencia de un proceso digital directo. Y recuerden que ahí utilizamos sensores. Pero también recordemos qué es lo que pasa con el procesado digital indirecto. La imagen acá es capturada de forma analógica. Y recordemos que no es ni una placa radiográfica ni un sensor. Aquí es una placa de fósforo, fotoestimulable. Ella es convertida en digital tras un proceso de escaneado y luego esa señal digital es enviada al computador. Entonces, esta es la placa de fósforo, que no son films de radiografía análoga, ni tampoco son sensores, son placas de fósforo fotoestimulable, los cuales también vamos a utilizar un equipo de rayos común y corriente para que sea irradiada esa placa de fósforo que tienen aquí en las manos. Posteriormente, al ser irradiada, se coloca en este aparato que es como un escaneador, ya de esta manera. Este escáner convierte esa señal de irradiación que está aquí en la placa de fósforo, la convierte en señal digital y la envía directamente al computador para arrojar una imagen digital de esta manera. Este es el procesado digital indirecto y así funciona. Chicos, como conclusión, para obtener una mejor imagen radiográfica de calidad diagnóstica apropiada, se hace necesario conocer muy bien las películas radiográficas, los equipamientos adecuados usados en radiología y el correcto procesamiento de los films, en el caso de los análogos, sensores, en el caso de los digitales directos, y placas de fósforo, en el caso de los digitales indirectos, según el método de procesado imagenológico que se vaya a usar, como lo dijimos, ya sea análogo o digital, depende cómo corresponda. Chicos, recuerden que ustedes son una parte fundamental de este proceso clínico. Por eso, les agradezco por su atención y espero que este pequeño recorderis que vimos hoy les sirva para su vida laboral y profesional. Es súper importante que ustedes tengan muy claro la importancia que esto va a tener en todo el ámbito laboral. Que tengan muy buen día y cuídense muchísimo. Chao, que estén bien.